Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en este camino de Adviento. Hoy, 17 de diciembre, empiezan unos días de unos privilegiados antes del 24-25, preparación al nacimiento del Señor. Ya en la noche anterior, se me había olvidado manifestarles, hemos comenzado las novenas, que en nuestro canal, todo el ejército orante está invitado todas las noches a las 7 a que hagamos la novena de Navidad. Ya hoy el segundo día, pero comenzamos estas ferias especiales que nos preparan ya a la Natividad del Señor. Hoy, 17 de diciembre, y lo hacemos con la Sagrada Escritura en el texto de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Primer momento, lectura del texto. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abiam. Abiam engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Agín. Agín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos en estos días previos al nacimiento del Señor, así como has venido y has cubierto plenamente a la Santísima Virgen María. Nosotros, templos tuyos, podamos hoy recibir tu sabiduría en esta antífona que se proclama también en este día de oh sabiduría, que podamos reconocer al Verbo que nace, a la sabiduría encarnada, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, primer momento que dice el texto. Empezamos a leer estos días unos textos claros del nacimiento de Jesús que están en Mateo y en Lucas, o situaciones previas o todo el contexto que nos narra cómo nació Jesús. Mateo nos da algunas referencias y Lucas sobre todo nos da unas muy claras. Vamos a ir leyendo. Hoy tenemos esta genealogía según San Mateo. ¿Qué nos dice el texto? Este es el primer movimiento. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cuáles son las divisiones que nos muestran hoy? ¿Qué les llama la atención? Yo sé que es un poco, a veces, difícil como, bueno, ¿y esta mano de nombres qué es y qué significa eso? Pero qué bueno hacerlos despacio, mirar cada nombre, mirar las divisiones que nos propone el evangelista Mateo e ir mirando también cómo termina al final, mostrando cómo se llega hasta José, María y cómo Mateo hace esa división en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Como siempre, varias lecturas para eso. Tratemos de tener en la memoria por lo menos una estructura del texto y después la bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación.
A la par de los textos bíblicos vamos a tener esta semana, sobre todo en la liturgia de las horas, aparecen unas antífonas. Esas antífonas van cantando como todos unos títulos del Señor que vienen del Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. En este día vemos la antífona "Oh sapiencia", sapiencia, sabiduría, palabra. Jesucristo, es la sabiduría de Dios. Vamos mirando entonces liturgia, oración, todos estos días especiales nos van mostrando a Jesús el prometido, que se cumplen las escrituras en el nacimiento de Él. Miremos hoy esta genealogía. ¿Qué dice el texto ahora? ¿Qué nos dice el texto? Previo a eso, una introducción. Ustedes ven un montón de nombres. A diferencia de Lucas, que empieza de José hacia la ascendencia más universalista porque llega hasta Adán, Mateo empieza desde Abraham para bajar y llegar hasta el papá de José y llegar hasta José, esposo de María. Y Mateo lo termina explicando hoy en los versículos 17, en el versículo 17, como las generaciones desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la deportación 14, desde la deportación hasta Cristo 14 generaciones, 3 grupos de 14. Es una forma, una estructura que Mateo ha presentado. Los especialistas nos darán a entender que históricamente pues así no se ha dado, pero es una forma de empalmar o de meter en el tronco de la raíz de Jesé. No sé si han escuchado en la novena, algunas novenas dicen raíz de José, no, es raíz de Jesé, que es el padre de David, cómo se cumple que verdaderamente Jesús desciende de él. Y no solo de David y de Jesé, sino de Abraham. Entonces las primeras nos muestran cómo de Abraham, Isaac, Jacob, y empiezan de Jacob, de Judá. Entonces, de los hijos de Jacob vienen los descendientes de Judá. Y empieza una lista. Y lo más llamativo es que también ahí aparecen varias mujeres. Y entre mujeres y hombres que aparecen allí, puede que haya unos muy buenos y otros no tan buenos. Es decir, claramente los evangelios nos quieren mostrar que Jesús no apareció en las alas de un ángel, o se mostró y se dijo, aquí está Dios. No. Tomó una condición humana, y en la condición humana tenía ascendencia, parientes, en toda esa cadena humana, pero eso sí, la concepción en María es obra del Espíritu Santo. Pero la muestra es mirar algunos detalles de estos personajes. Entonces uno ve cómo aparece el gran padre de la fe, Abraham, y no toma a Ismael, sino que de su hijo Isaac es donde viene la descendencia. Y después Jacob, que ni siquiera es el mayor, sino que le quita la primogenitura a su hermano Esaú, un poco ahí con engaños, y así todo aparece como el escogido. Y después Judá, de Tamar a Farés, y empiezan hasta llegar a Jesé, que es el papá de David. Ahí hay la primera parte de la estructura. David, un hombre bueno, pero un hombre que cayó, también pecó, pero se arrepintió, y es un hombre donde empieza con fuerza. Empezó con el rey Saúl la monarquía, pero con David pues viene a fundarse toda una fuerza, un momento histórico muy bello para Israel, y después viene su hijo Salomón, que lo tiene con una mujer que es la mujer de Urías elitita. Ni siquiera era la esposa de él, y engendró a Salomón de Betsabé, de esta mujer. Y empieza toda esa descendencia de David hasta llegar a la deportación de Babilonia. Nos han escuchado muchas veces hablar, momento histórico, año 587, había empezado desde el 597 ya, toda una opresión desde los babilonios para llegar y sacar a los judíos de Jerusalén. Ya habían sacado a los del norte porque Israel se había dividido como en 2 lugares, las tribus se habían dividido y los del norte habían caído bajo el imperio asirio, ahora el sur caía bajo el imperio babilonio. Y estuvieron 70 o algo más de años por fuera de Israel, llevados a la fuerza a vivir a Ur de los Caldeos, o el lugar donde, pues, o la Babilonia pues como tal, pero que había sido la Ur de los Caldeos, donde había vivido en algún momento Abraham, pero ya era el imperio babilonio. Y allí, después de que llegaron de ese imperio, pues aparece Jeconías, y ahí viene la otra tercera parte de estos otros personajes, para llegar a Matán, que engendra a Jacob, que es el papá de San José. Aquí la línea es
por orden de varón, por orden de la estructura como se utiliza en las familias hebreas. Se habla por la ascendencia de los hombres, para llegar a San José, que es el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Y llamarlo Cristo es decir, es el ungido, eso significa Cristo. Es decir, el esperado, el que estaba ungido para ser el Redentor, el Salvador. Así los israelitas y los hebreos tuvieran ese mesianismo y ese Salvador tomados de otra forma. Para nosotros hoy aparece el Salvador. Entonces, ¿qué podemos ir mirando claramente en esta meditación de hoy? Dios toma la condición humana, es el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios toma la condición humana para que nosotros tomemos la condición divina. Pero ojo con esto, no es que seamos dioses y nos vamos a idolatrar, no. Es para levantar la condición caída. Dios toma la condición humana para ayudar al hombre a que se convierta en hijo de Dios. Hijo de Dios, cuando hablo de condición divina es eso, hijo de Dios. Eso es importante, meditarlo. Y al verlo pequeñito en el pesebre, y preparamos el corazón para recordar esa primera venida. Abrimos el corazón para las venidas cotidianas del Señor y para la segunda venida, que es la parucía. Él comprendemos que ha querido tomar toda esa ascendencia humana, igual a nosotros, menos en el pecado. Y eso debe quedar muy claro. Entonces, hoy este tiempo nos muestra cómo Jesús se insertó en un momento del hombre de pecado que no podía llegar a Dios. Y Él nos abrió el cielo con su pasión, muerte y resurrección. Pero compartió con personas débiles, pecadoras, y vino a salvar a los pecadores. Este tiempo de Adviento nos hace mirar a nuestro pecado y pedirle a Dios la fuerza de la conversión, y también para que nosotros miremos que si Dios se metió entre los pecadores, nosotros quiénes somos para juzgar a los demás, y cómo entonces en esta Navidad, o sea, preparación a la Navidad, pues nos dé la fuerza para vivir en santidad y de esa manera permitir que muchos vengan a Jesús también. Mirando las limitaciones que tiene el ser humano, hemos hablado que muchos de estos personajes en esta lista seguramente se equivocaron y fueron pecadores y hacían parte de una lista histórica de la humanidad que le había dicho no a Dios. Pero a partir de esa lista viene uno que es el Hijo del Hombre, que es Hijo de Dios, que tomando la condición humana viene a levantar la condición del hombre para que se haga hijo de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Qué bueno en esta capacidad de reconocer nuestro bautismo, en este Adviento, pedirle a Dios la fuerza de esperarlo todos los días con un anhelo muy grande, como hacemos en Navidad. En Colombia pues se hacen natilla, buñuelos, se prepara comida, las familias comparten, se hace la novena al lado del pesebre, en otras partes lo llaman Belén, nacimientos, las posadas en México, en otros lugares. Es un momento de fiesta, pero miramos que Dios ha querido ser hombre para podernos dar la condición de ser hijos de Dios. Se quiso ser hijo de María y de José. Tomó a José, un hombre recto, para que fuera el padre adoptivo de Jesús, y tomó a María para que de ella recibiera todo su ser, todo, en el sentido humano, porque de ella le viene el 100% del cuerpo de Jesús. Lógicamente él, su esencia es divina, ha estado desde siempre con el Padre, nos lo dice Juan, y es Dios desde siempre. Pero la palabra tomó carne. Y por eso hoy lo reconocemos como la sabiduría. Qué bueno mirar, no enredarnos, no se asusten con todo este montón de nombres, vuelvo y repito, pudiéramos hacer más detalles de cada uno de los personajes de aquí, pero aquí lo importante es este Dios que asume la condición humana. Y vamos a ir mirando en eso. Y ha asumido la condición humana para que usted y yo lleguemos a ser hijos de Dios, si alcanzáramos a meditar lo que significa eso. Yo también lo hago hoy. ¿Qué significa ser hijo de Dios para usted y para mí? Si el Hijo de Dios quiso ser hombre y con ello levantar esta condición que le han dicho no rotundo a Dios, pues hoy la sabiduría encarnada, Jesucristo, viene a llevarnos al Padre y nos muestra como unos parientes, digamos, humanos de Él, en algún momento no fueron, digamos, en un completo estado de santidad, otros sí. Y dentro de esa línea muy humana, Él se ha metido
Eso sí, con una madre que es completamente libre de pecado y con un hombre santo y justo como José, para mostrarnos que viene a levantarnos, que viene a redimirnos, que ha nacido porque le importamos, que se ha hecho hombre porque viene a darnos otro tipo de sabiduría, no los conocimientos del hombre del mundo pecador, sino la sabiduría de Dios, saborear su vida y su gracia. Hagamos oración, precisamente hoy con esta antífona. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven, ven y muéstranos el camino de la salvación. Señor Jesús, has venido a ordenarlo todo. Has nacido para ordenar el corazón disperso y caído y duro de nosotros los hombres. Ven, Señor Jesús, y muéstranos este camino de la salvación y enséñanos a disponer el corazón y responderte todos los días. Oh sabiduría de Dios, oh Señor Jesús, voy a ti con toda mi fuerza y mi corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. Ustedes y yo tenemos ascendencia, tenemos familiares, padres, abuelos, bisabuelos. Imagínense ustedes todas las posibilidades de personajes y hombres y mujeres que han existido en la historia para que ustedes y yo estemos aquí hoy. Es impresionante eso. A mí me gusta esa temática de mirar esa ascendencia, no por abolengos, no, eso no. Todos somos hijos de Dios, todos venimos de esta condición humana, pero sí quienes se tuvieron que haber juntado en la historia para, por lo menos dentro de esta parte corporal, tener este cuerpo nosotros y esta vida. Y ya esta alma que es un proyecto de Dios que se ha unido a nuestro cuerpo para darnos existencia y vida. ¿Y quién da vida? Con mayúscula, Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Y ha querido tomar la condición de niño. Y viene hoy a mostrarnos que Él, sabiduría encarnada, es quien nos lleva a Jesús. Entonces esa posibilidad, analizando de quiénes somos nosotros, cómo Dios nos ha mirado con ternura en su Hijo y se ha encarnado para que ustedes y yo lleguemos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Es que eso es impresionante, cómo podemos comprender esta grandeza teológica de Jesús en su abajamiento. Se hace hombre para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Queremos ser hijos de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora vemos al Hijo de Dios pequeñito en el pesebre. Parte de la acción es que hoy también, a las 7 de la noche, Ejército Orante, invitados todos a la novena y todas las noches hasta el 24. Es parte de la acción de esta lección divina. Gracias por sus comentarios, el eco que les deja esta palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.